Muy buenas noches. Bienvenidos a la charla que dará inicio a un programa que está lanzando el CIDES. Queremos agradecer su presencia de todos los amigos, colegas e interesados en estos temas que vamos a tratar en adelante. La charla que hoy tendremos es una charla sobre prospectiva, planificación, anticipación, actitudes y herramientas para los desafíos del siglo XXI en América Latina. Para esta charla tenemos la presencia de la doctora María Mercedes Patrulló, también del maestro Diego Taraborelli y del maestro Mario Ale Siede, que son colegas de la Argentina que están trabajando todos estos temas de la prospectiva y el análisis de futuros. En el marco del diplomado que estamos lanzando como CIDES, nos ha parecido muy interesante lanzar esta charla, este webinar, para que tengamos una idea poco más precisa de cómo se está investigando a nivel regional en la Argentina y en otros países esta temática y cómo esta temática está cobrando real importancia en lo que viene a ser la planificación. Ya no es una planificación con una mirada retrospectiva, sino una planificación con una mirada prospectiva y todas estas herramientas que se están utilizando para trabajar en escenarios inciertos, con varios caminos, varias alternativas y cómo ir tomando decisiones en ese sentido. Como CIDES queremos agradecer a la doctora María Mercedes Patrulló, a el maestro Diego Taraborelli y al maestro Mario Siede por haber aceptado de participar en esta charla y poder tener un intercambio en relación a esta temática que es muy, muy interesante. Para iniciarla, sin más preámbulos, quiero presentar a la doctora María Mercedes Patrulló, que es la que nos dará la charla. La doctora Patrulló es investigadora del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva, CIEP, y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología y magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se ha especializado en epistemología y metodología prospectiva. Su experiencia profesional se ha concentrado en la investigación aplicada en equipos interdisciplinarios en el ámbito nacional e internacional y en el diálogo en la toma de decisiones. Es docente universitaria titular en la carrera de Sociología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, a cargo de la materia Procesos Sociales Argentinos Contemporáneos. También es docente de posgrado y docente invitada en otras universidades de Argentina, como la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del Comité de Coordinación de la Red de Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina y de la plataforma Contribución para la Formación y Gestión de Políticas Públicas del INTA. Actualmente se desempeña como asesora en prospectiva y políticas públicas para el programa Argentina Futura de la Jefatura del Ministerio de la República Argentina. Tiene varias publicaciones que salen periódicamente en revistas nacionales e internacionales. Queremos darle la bienvenida a la doctora Patrulló y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Jorge. Tengo un problemita técnico que tuve que entrar por el celular, así que lo que te voy a pedir es que si tú puedes compartir la presentación mía. Y yo te voy indicando. Buenas noches a todos y a todas. Justo tuve un problemita acá con internet en la compu, así que entré por el celular. La idea con esta presentación tampoco es que sea demasiado larga, porque bueno, esto queremos generar un espacio de intercambio, pero sí nos interesaba ver algunos elementos, ¿no?, que nos permiten, bueno, conocer
de qué se trata esto de los estudios del futuro, de qué se trata la perspectiva y algunas otras palabras que aparecen y que, bueno, tienen bastante desarrollo a nivel internacional y, bueno, parte un poco de esta iniciativa y de la diplomatura que comenzará pronto en el CIDES, tiene que ver con impulsar más en profundidad estos temas en la región. Así que, bueno, esta es la presentación que pone como una introducción con algunos elementos fundamentales para pensar la perspectiva, la planificación y la anticipación en este contexto y en esta época que nos encuentra a todos y a todas, ¿no? Vamos a la primera, entonces, a la primera diapositiva. Ahí en el título de nuestra presentación hablábamos de tres disciplinas, 3 enfoques, también 3 actitudes que podemos resumir con estas palabras de la perspectiva, de la planificación y de la anticipación. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas, un poco en el orden en que yo las fui conociendo en mi desarrollo profesional. Conocí más en profundidad, en primer lugar, la perspectiva. La perspectiva es esa disciplina que surge por los años 60, fines de los 50, los años 60, y que de a poco se fue formalizando y se fue institucionalizando, ¿no? En el campo académico, empezó desarrollándose más bien en el campo profesional, de consultorías, de apoyos a la toma de decisiones, de think tanks a nivel internacional, y es esta disciplina que digamos que se propone explorar las alternativas que puede traer el futuro, ¿no? Las distintas evoluciones que puede haber en el futuro. El rasgo particular entonces de la disciplina prospectiva es que surgió con esta apertura a pensar el futuro en términos abiertos, en términos plurales, ¿no? El futuro no es único, no es lineal como se pensaba en las técnicas más tradicionales de previsión, sino que debemos pensarlo como de manera múltiple, ¿sí? Intentando reducir una incerteza y una complejidad que nunca se termina del todo de reducir. Por otro lado está el planteo de la planificación. La planificación probablemente la conocemos más en América Latina, muy vinculada a las cuestiones del desarrollo, a la problemática del desarrollo, y bueno, con una escuela fuerte en planificación, el rasgo de la planificación es la idea de que hay un camino a seguir, de que ese camino deriva de un análisis racional y del intento de controlar las variables del contexto. Entonces, estas son un poco las ideas fuerzas de la planificación. Y la anticipación es una idea más, es una palabra un poco más nueva incluso que la prospectiva, que se está usando mucho a nivel internacional. Se habla de los estudios de anticipación, que tiene que ver con asumir que no podemos conocer el futuro y que lo que hay que hacer es en todo caso anticiparse. Son distintas formas de no solo explorar como la prospectiva, sino experimentar, construir una imagen de futuro posible para influir en el presente y entonces así poder cambiar el probable futuro que pueda desarrollarse, ¿no? Vamos a la siguiente. Y acá simplemente para mostrar que este campo en donde se desenvuelven la perspectiva, la planificación estratégica, más bien hablamos de planificación estratégica en este campo, y las disciplinas de la anticipación, es un campo más amplio, ¿no? En donde hay distintos desarrollos llamados de distinta manera, algunos con más énfasis en la investigación, como los Futures Research, por ejemplo, otros más en las cuestiones teóricas, epistemológicas, metodológicas, digamos, integrando las distintas niveles, como pueden ser los Futures Studies, los estudios de futuro. Y acá lo que tenemos en la región que atender es una cuestión incluso de lenguaje, porque todos estos desarrollos están desarrollados más bien en términos de la lengua inglesa, y a veces nos cuesta o no tenemos las mismas equivalencias, las mismas referencias para mencionar y para llamar a
los estudios de futuros o los futuros, o todas la anticipación, palabras que por ahí desde nuestro campo no estamos tan familiarizados. La siguiente. En esta diapositiva a mí me interesaba mostrar un camino inverso en el cual se han desarrollado, digamos, los estudios de futuros o la prospectiva. La ciencia aplicada, la ciencia normal, digamos que discurre en un camino el que está en la primera línea, digamos, ¿no? Desde la izquierda hacia la derecha. Primero hay una epistemología, una ontología, un querer saber, ¿sí? Que desarrolla, que delimita un objeto y toda una teoría al respecto, y luego se van desarrollando las aplicaciones científicas en el marco de esas disciplinas y las diferentes metodologías para abordar esos problemas. En el campo de los estudios de futuros y de la prospectiva podríamos decir que el camino no fue así. Bueno, acá yo puse los dos caminos como un poco lineales, ¿no? Quizás el camino, acá lo muestro como de manera inversa, el camino de la prospectiva o de los estudios de futuro, porque nace de inquietudes prácticas, nace de intentar experimentar con los métodos para abordar lo incierto, el devenir, aquello que todavía no sabemos, pero que puede llegar a suceder, que hay ciertas tendencias pesadas, digamos, que se dice, o ciertas señales de cosas que pueden cambiar, y entonces para poder trabajar con esas cuestiones que no son aún tangibles, digamos, que no tienen un hecho referente en el cual delimitar un objeto, se fueron desarrollando los estudios del futuro y a partir de ahí empezaron a construir el camino de la teoría, de la conceptualización y la epistemología, que un aspecto interesante es que de alguna manera está cuestionando o nutriendo, digamos, con nuevas perspectivas, múltiples disciplinas de las ciencias, ¿no? Desde las ciencias sociales hasta las ciencias relacionadas con las tecnologías o las ciencias ambientales, digamos, desde esa nueva epistemología que los estudios de futuros producen, están nutriendo realmente de manera muy interesante distintas disciplinas científicas y nos están dando herramientas para comprender el contexto en el cual vivimos, ¿no? La siguiente. Y esto es para simplemente hacer un breve recorrido, que un poco ya lo dije, acá es ilustrado con algunas tapas de publicaciones, ¿no? De cómo primero la disciplina nació de una manera denominada como futurología, futurology, o en la lengua francesa así como prospectiva, prospective, y de a poco este campo fue fortaleciéndose como disciplina académica y ya con el nombre de los Futures Studies, ¿no? Futures Studies en plural, justamente para respetar esta epistemología de la perspectiva que les hablaba al principio, que era de concebir al futuro como abierto, digamos, con una pluralidad de posibilidades. Y bueno, este es un poco el recorrido que han desarrollado estas disciplinas. Lo más nuevo, que por ahí no está todavía en esa diapositiva, es los estudios de la anticipación, que es esta nueva escuela que directamente va a la acción, digamos, no le preocupa tanto la rigurosidad de la información, como sí todavía le preocupa a la prospectiva, sino más bien va directamente a la intervención social. La siguiente. Acá nos gustaba traerles un marco epistemológico interesante para comprender este campo de prácticas, que son la prospectiva, la planificación estratégica, la anticipación, que es el aporte que han desarrollado ya hace bastante, lo publicaron por primera vez en el año 93 en la revista Futures, Silvio Funtovics y Jerome Rabetz, ¿no? Son dos epistemólogos. Silvio, el primero, es argentino, sí, pero como suele suceder en nuestras regiones, que a veces perdemos capacidades, ha desarrollado la mayoría de su carrera, digamos, desde los años 80 en el exterior, y han publicado este artículo en la revista Futures en el 93,
que fue un hito, y de hecho es el artículo más citado de esta revista especialista en estudios de futuros, y donde habla de la necesidad de una ciencia post-normal para hacer referencia, digamos, a algo que viene después de la llamada ciencia normal, así definida por Thomas Kuhn, ¿no? En ese libro, La estructura de las revoluciones científicas, en donde establecen que en un tiempo de altas incertidumbres y donde ya lo que se pone en juego en las decisiones no son cuestiones simples, ni solamente referidas a cuestiones técnicas, metodológicas, sino que tienen que ver con cuestiones éticas, con cuestiones epistemológicas de incertidumbres muy fuertes, como puede ser en el campo de lo ambiental, de lo sanitario, como estamos viviendo en estos tiempos, en múltiples campos en donde se exacerban tanto el grado de incertidumbre que las ciencias tienen, las disciplinas científicas, como la necesidad igualmente de toma de decisiones, de acción, de desarrollo de políticas. Bueno, es en ese campo donde la ciencia, ellos hablan de la ciencia posnormal, una ciencia que debe ser abierta a un campo y unas modalidades más amplias de evaluación, no tan solamente las evaluaciones típicas de las disciplinas científicas. Y bueno, aquí es una ciencia, digamos, abierta a la sociedad. De hecho, en la traducción de estos artículos de estos autores al español, en esa etapa del libro que está ahí, que se llama La ciencia posnormal, ciencia con la gente, lo tradujeron de esta manera, ¿no? Ciencia con la gente, digamos. De qué modo, sin renegar del conocimiento científico, había que buscar nuevas modalidades para abrir el conocimiento y para abrir la toma de decisiones en base a juicios más amplios, ¿sí? Técnicos y también éticos. Bueno, vamos a la siguiente. Para introducirnos un poco, lo vamos a ver de manera muy general. Obviamente que esto requiere, digamos, de un estudio más detallado, del conocimiento epistemológico que necesitamos trabajar para poder utilizar estos métodos, pero vamos a ver como desde dos entradas algo de los métodos que se usan en prospectiva. Voy a usar a partir de ahora la palabra prospectiva para hablar en términos amplios de lo que puede ser anticipación, incluso planificación estratégica. Me gusta seguir hablando del término prospectiva. Hay dos formas que grandes formas para sintetizar cómo trabajan los métodos de prospectiva. Una tiene forma de embudo y otra forma es la de los ejes. Ahora lo vamos a ver, la siguiente. En determinados think tanks y organismos técnicos de los estudios de futuros o de prospectiva, han formalizado, han estilizado, digamos, y han dibujado, ¿no? Porque también en prospectiva se trabaja mucho con las imágenes, con lo visual, porque forma parte eso de los procesos cognitivos y de comunicación. Los procesos, los ejercicios de prospectiva como una suerte de embudos, ¿sí? Son embudos porque a medida que uno comienza un ejercicio de prospectiva y siempre tiene un panorama muy amplio de variables que tiene que atender para poder visualizar, imaginar o diseñar los futuros posibles. Eso se muestra en este embudo que está del lado de la derecha, ¿no? De color rojo, muchos puntitos que son las variables con las que uno puede empezar. Y a medida que las va analizando a partir de distintos métodos, de consultas expertos, bueno, lo que se llama, por ejemplo, el escaneo del horizonte o el escaneo del entorno, que quiere decir justamente analizar y sintetizar mucha información, poner a dialogar interdisciplinariamente a los expertos, se va haciendo un embudo que va sintetizando las ideas, que va sintetizando en las imágenes de futuro que se van construyendo, que va empezando a partir de otros métodos que vamos a ver, como son los métodos de escenarios, por ejemplo, a construir narrativas sobre esos futuros. Las narrativas son los elementos que van a poder aglutinar las distintas variables que a veces no se pueden mezclar con los métodos
tradicionales de modelos de simulación, por ejemplo, porque hay variables que son cuantitativas, otras son cualitativas, algunas son, como diría Carlos Matus, forman parte de un campo semiestructurado, no del todo formalizado, ¿sí? No tenemos del todo la información estandarizada, pero necesitamos igualmente de esa información cuasi estructurada. Entonces, las herramientas que permiten hacer esa síntesis son las narrativas, ¿sí? Y bueno, esta es una forma de mostrar que uno va atravesando en distintas etapas que van generando síntesis, ¿sí? Y esas síntesis son las que permiten construir las visiones más claras del futuro, mucho más claras y más específicas y más concretas de lo que teníamos cuando arrancamos con un set muy amplio de variables y de tendencias, por ejemplo, ¿no? Y en el embudo celeste, lo que me gusta de esta imagen es que muestra, ustedes ven que el contorno es como de un acordeón, ¿no? Que se va afinando. Bueno, es porque también refleja muy bien eso, los procesos que necesitan hacerse los equipos que hacen prospectiva, que van de lo general a lo particular, vuelven a lo general, vuelven a abrir en determinados momentos, por ahí a otras dimensiones, a otros especialistas. Entonces son procesos muy iterativos, con varias etapas y que involucran distintos saberes y formas de interacción de las disciplinas. Entonces, bueno, esta es una forma de los embudos de mostrar todo lo que los métodos de prospectiva traen, ¿no? La siguiente es una manera de mostrar los métodos de prospectiva a través de los ejes. En la bibliografía de prospectiva, en los antecedentes, en lo que se va produciendo, siempre aparecen métodos y diagramas y esquemas de varias entradas, ¿no? Y de varios ejes, 2 ejes o incluso más ejes. Y esto tiene que ver también con lo que la prospectiva propone, que es un pensamiento múltiple, digamos, lateral, relacional, sistémico, ¿no? Y entonces, a partir de combinar varios ejes y de hacerlo, digamos, con determinados métodos que dicen, bueno, qué es cada eje, cómo se valora un eje, cómo se valora el otro eje, qué es lo que estamos valorando en cada uno, dan síntesis que no tendríamos, que no podríamos visualizar si no estuvieran estos diagramas, ¿no? De ejes. Acá tenemos algunos ejemplos. El primero es el rombo de Popper, que más que ejes pone en relación cuatro competencias que requieren a los que, digamos, que son alimentadas con los métodos de estudios de futuros, la experiencia, la creatividad, la interacción entre especialistas. Bueno, cada uno de ellos se ubican en distinto vértice y los métodos tienen, digamos, algún grado de esos 4 componentes. Otro es lo que está más centralmente, es un gráfico de lo que muestra una matriz de importancia, de dependencia e influencia de un método formalizado por Michel Godet, pero que también ya existía en la ciencia, que nos permite, por ejemplo, hacer escenarios mirando hacia adentro de nuestro propio sistema, ¿no? Y analizando cómo juegan las variables internas y cómo se condicionan entre sí, cuáles son las más influyentes y sobre las cuales podemos montar los escenarios a construir. Y aquí hay otros ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, el de que está sobre la derecha y el que está abajo, los dos de la derecha, son del método 3 horizontes, que nos hacen ver no solamente de manera lineal un horizonte hacia adelante, sino que nos hacen ver, bueno, sobre una cuestión que nos interesa transformar, desde qué distintas 3 modalidades de horizontes podríamos verlas y cuáles son las tensiones que se dan entre esos distintos horizontes para poder trabajarlas y poder desarrollar las narrativas y las trayectorias. Bueno, la siguiente, y ya no queda mucho, una vez que vimos algo rápidamente, espero no haber hablado tan rápido, de lo que son
estas disciplinas, digamos, en términos de sus principales terminologías, digamos, de las modalidades metodológicas que son bastante, algo distintas, digamos, de las disciplinas científicas tradicionales, sus epistemologías. Nos interesa observar, bueno, a nivel mundial, cuáles son los principales centros o espacios geográficos, geopolíticos, donde estas disciplinas se están desarrollando, ¿no? Y obviamente que hay por todo el mundo iniciativas, programas académicos, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales, grandes empresas multinacionales que utilizan estos métodos, ¿no? Pero bueno, nos interesa simplemente marcar que hay grandes lugares donde esto se está desarrollando con mayor intensidad. Obviamente que entre Norteamérica y Europa esto tuvo desde sus orígenes un gran desarrollo, ¿no? Obviamente que ellos marcaron el origen de la prospectiva en los fines de los años 50, 60, de hecho surge en el contexto de la Guerra Fría en estos centros de poder. Pero luego en los últimos tiempos ha crecido mucho el desarrollo. En algunos países europeos, por ejemplo, en los países nórdicos, hay gran desarrollo de estos estudios de futuros vinculados al diseño, a la cuestión ambiental. También hay grandes desarrollos en la última época, en los últimos tiempos, en lo que es el sudeste asiático y el sur de Asia, ¿no? Grandes pensadores de los estudios de futuros son originarios, por ejemplo, de Pakistán o países del sur de Asia. Sí tienen una particularidad de que son personalidades que han transitado y transitan o están inmersos en el mundo occidental, en academias anglosajonas, ¿verdad? Pero que también le han impregnado a la disciplina de nuevas concepciones que vienen incluso de cosmovisiones no occidentales, ¿sí? Entonces, eso también está nutriendo y haciendo, digamos, un diálogo multicultural en este campo de los estudios de futuro. En la región, en América Latina, tenemos una historia interesante en perspectiva y en estudios de futuros, pero también tenemos un derrotero con algunas traspiés y discontinuidades y, digamos, una falta de institucionalización de estas disciplinas en centros académicos, en de investigación, ¿no? No solamente por ahí han empezado a haber más posgrados, pero falta que estos posgrados dialoguen más con las propias casas de estudios y las carreras de grado y los centros de investigación y empresas y organismos de gobierno en los distintos países, ¿no? Pasamos a la próxima. Simplemente para contarles que, por ejemplo, para ilustrar lo que estaba diciendo recién, acá hay dos publicaciones de estas, hay los que, digamos, lideran estas disciplinas y en sus casas de estudio de posgrados en general suelen hacer, bueno, cada tanto las grandes compilaciones y publicaciones que muestran el estado de situación de la disciplina. Vemos en el 2005, editada en CD, ¿no? Porque son obras que compilan muchos contenidos, The Knowledge Base of Future Studies, compilada por Richard Slaughter. En esa época, en el año 2005, había un artículo de una gran pensadora de los estudios de futuro, que es Eleonora Mazzini, que hablaba sobre las distintas formas de concebir el tiempo y la futuridad en las distintas culturas, y en ese capítulo tenía un pequeño capítulo de lo que era en la cultura latinoamericana, ¿no? Y ahí Mazzini recuperaba un trabajo de Adolfo Concheiro, mexicano, que habla de que América Latina siempre está tensionada entre un pasado y un futuro, ¿no? Y que en esa tensión suele tener problemas para vivir el presente. Bueno, después también Mazzini reconoce que igual hay avances interesantes en los últimos tiempos, pero bueno, que todavía, digamos que América Latina está en una etapa un poco adolescente del desarrollo de este campo de estudios, ¿no?
Y de hecho, en la última edición de esta misma obra, digamos, ¿no? La nueva edición con nuevos artículos, más clásicos, pero también más contemporáneos, editada en 2020, no aparece nada relacionado con América Latina, ningún capítulo, ningún apéndice, ninguna sección, y bueno, eso es un poco también lo que nos motiva a empezar a desarrollar nuestros propios, lo que tenemos para aportar a este campo de los estudios de futuros y realmente ponerlo en diálogo con los desarrollos a nivel internacional. La siguiente, y ya vamos terminando. Entonces tenemos algún corolario, que cuesta decirlo, sobre qué necesitamos en términos de futuros en América Latina. Voy a correr a ver si llego a leer la pantalla. Entonces, lo que creemos, ¿no? Desde este humilde equipo y bueno, también en diálogo con otros colegas con los que estamos trabajando en estos temas en la región, es que necesitamos de conocimientos, de los conocimientos que hoy se desarrollan y difunden en los foros de prospectiva y de anticipación a nivel internacional. Y también tenemos conocimientos específicos en América Latina, nuestra propia trayectoria que recuperar, resignificar y reelaborar, y a partir de la cual forjar nuevas visiones en diálogo con este concierto internacional de futuros, ¿no? Los estudios de futuros se llaman a sí mismos simplemente futuros. Es una manera también de fortalecer esta idea de que al pensar los futuros se los produce, ¿sí? Una segunda idea es que para poder hacer eso, ¿no? Poder aportar y participar con nuestra visión en ese concierto internacional de futuros, necesitamos articular los esfuerzos de los sistemas científicos y de innovación con las políticas públicas, con los procesos políticos y con la gestión pública en la región, ¿no? Con también una apertura a los distintos sectores económicos y sociales para justamente producir estas visiones de país, estas visiones regionales. Y finalmente, desarrollar un campo de experiencias en prospectiva al que creemos que esta nueva diplomatura que estamos proponiendo acá en el campo del CIDES puede aportar mucho y que incluso requiere de una producción en términos de lenguaje, ¿no? De un lenguaje propio y de una multiplicidad quizá de lenguajes, ¿no? En los que nos tenemos que poner a experimentar y a ensayar e interpretar de una manera propia cómo queremos llamar a estas herramientas, a estos enfoques, a estas disciplinas y a estas prácticas que hacemos de la perspectiva y de la anticipación con nuestros propios lenguajes, con nuestros propios intercambios multiculturales en la región y bueno, digamos que con esos pisos poder participar, sí, mucho más activamente en este concierto internacional de futuros. Eso es, por mi parte, lo que quería traerles hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Al oírte en la exposición me venía la idea de que cuando mostrabas las diferentes regiones del mundo, estamos viviendo en un momento donde nos hablan de escenarios climáticos, escenarios poblacionales, escenarios políticos, escenarios económicos, y tiene mucho que ver con esta temática que está está propuesto en el diplomado. En el marco de estos temas y estos desafíos que tenemos, como tú decías, si no pensamos en la región, en nuestros países, los futuros, vamos a tener a alguien que está pensando por nosotros y vamos a tener que solamente desarrollar políticas en el sentido de lo que han pensado ellos y ser simples operadores, sino desarrolladores de políticas y estrategias para nuestro propio desarrollo. Estos temas que quiero presentarles a Diego Taraborelli, que es investigador del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del CIEP y coordinador de la Plataforma de Contribución para la Formulación y Gestión de Políticas Públicas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del INTA, que nos va a ir hablando o nos va a hablar un poco
de estos métodos que están utilizando en los escenarios, métodos de técnicas para la exploración de futuros posibles y deseables que son importantes en este momento, cómo se está viendo la región, cómo estamos viendo cada uno de nuestros países. Y como decía Mercedes, ahí hay un gran vacío de formación de recursos humanos o también de institutos y dentro de las mismas universidades que vayan pensando estos temas y los vayan desarrollando también para dar y tener una retroalimentación con el gobierno. En este sentido, Diego, como tú tienes mucha experiencia en trabajar con equipos de investigación interdisciplinarios, tanto en el ámbito nacional e internacional, sobre cuestiones de desarrollo, desarrollo rural, desarrollo sostenible, como parte del CIEP, que has participado en varios ejercicios y varios proyectos de prospectiva, ¿cómo lo ves este tema de los métodos de escenarios que son centrales para trabajar estas miradas? Adelante, por favor, Diego. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todas y a todos. Apunté algunas notas para avanzar en el sentido de tu pregunta. Y para arrancar me gustaría empezar con una definición. Según Peter Schwartz, uno de los tantos prospectólogos que mencionó Mercedes, los escenarios son historias acerca del futuro, con una trama lógica y una narrativa que gobierna la manera en que se despliegan los eventos. Partiendo de esta definición, uno puede decir que el método de escenarios es una de las herramientas fundamentales en el campo de la prospectiva, porque sintetiza la idea de que el futuro está abierto al tiempo que presenta múltiples opciones que dan lugar a diferentes trayectorias posibles. Es decir, que el método de escenarios permite explorar múltiples posibilidades futuras a partir de una reflexión situada en el presente. Entonces, con los escenarios se colabora a la construcción de las visiones y de las imágenes de futuro, y desde ahí es que los escenarios y sus narrativas, que como dijo Mercedes es la articulación de las diferentes variables, permiten orientar las acciones en el presente. Si bien la prospectiva tomó el método de escenario como propio, fue ideado a mediados del siglo XX por el equipo de asistentes de la geopolítica norteamericana, que junto con otros think tanks estuvieron ligados a la planeación por escenarios. De estos casos, por ahí el de mayor relevancia o el más conocido sea el de Shell, que a mediados de los 60, fines de los 60, anticipó la crisis del petróleo que surgió en el 73. En este sentido, el método de escenario sigue teniendo mucha vigencia porque permanentemente se va nutriendo con nuevos desarrollos y van surgiendo técnicas para el armado de diferentes escenarios. Es por eso que uno puede decir que, o puede identificar en la literatura la existencia de muchas tipologías de escenarios. Hay predictivos, que por ejemplo buscan hacer proyecciones cortas o utilizan simulaciones incorporando variables hipotéticas para ver cómo se modifica la determinada trayectoria de una variable. Hay escenarios exploratorios, que son justamente lo que venimos hablando, ¿no? Amplían la posibilidad de múltiples futuros. Y existen escenarios normativos que tienen como objetivo identificar los pasos a seguir para llegar a un futuro posible, a un futuro deseable más que posible. Pero bien, independientemente de cuál sea el tipo de escenario, cuál sea el tipo del escenario, cada uno tiene técnicas e instrumentos que construyen la información y utilizan distintas herramientas que permiten analizarlas, ya sean modelos matemáticos o un apoyo más cualitativo. Y en este sentido hay que destacar que una de las fortalezas que tiene el método de escenarios es justamente la articulación multidisciplinaria y transdisciplinaria para el estudio y la elaboración del estudio. Independientemente de cuál sea el tipo de escenario que uno vaya a trabajar o a desarrollar, existen etapas secuenciales que todos lo tienen. Arranca con un diseño del estudio.
En esta primera etapa lo que se hace es escanear el entorno y el horizonte temporal. Ahí se definen las variables críticas del sistema y las dimensiones críticas que constituyen el objeto de este estudio, el foco del estudio. Y esta primera fase es donde participan expertos, como decíamos, de distintas disciplinas, de distintos espacios, no solamente académicos, sino de espacios políticos, espacios sociales. Una vez que están definidas estas variables y estas dimensiones, se da paso a la segunda etapa, que es el diagnóstico prospectivo. Y ahí es donde se eligen los drivers o las variables más relevantes y aquellos factores de cambio o que son conocidos como incertidumbres e incertidumbres críticas. En esta segunda etapa se hacen fichas de cada una de estas variables, se establecen determinados indicadores para cada una de estas variables y se hace una retrospectiva a través de los factores de cambio y de cómo y las posibles evoluciones, marcando las posibles evoluciones de cada una de esas variables. Y finalmente se llega a la tercera etapa, que es la construcción de escenarios en sí misma, en donde se articulan las variables, se forman los distintos escenarios y se construyen las narrativas, pero sin descuidar esos aspectos lógicos donde se identifica la bifurcación de los procesos que marcan la diferencia entre un escenario y la otra. Es en la narrativa en donde se da sustancia al proceso creativo de esta disciplina. Es por eso que Mercedes comenzaba hablando de los estudios prospectivos, y en un principio se hablaba del arte y justamente el arte que tiene detrás esta disciplina es el arte de la narrativa, el arte de la construcción de un futuro posible. Dentro de todas las técnicas posibles, de las técnicas que existen para la construcción de escenarios, se pueden destacar algunas. Por ejemplo, algunas que mencionó Mercedes en su PowerPoint, por ejemplo, proponen escenarios prefigurados. ¿Sí? Proviene esta corriente de la escuela de Hawái, su principal exponente se llama Dator, y estos 4 escenarios prefigurados lo que hacen es marcar determinadas tendencias, por ejemplo, una tendencia ascendente, una tendencia inercial, un escenario disruptivo y otro con una tendencia descendente, por ejemplo. Otro de los métodos más utilizados es el de análisis morfológico, guiado por Michel Godet, que lo que hace básicamente es un análisis estructural de las variables del sistema, ¿sí? Como son tantas las variables y se necesita un flujo importante de variables definidas, esta técnica utiliza distintos software que lo que permite es articular y combinar estas variables, dando como resultado determinados escenarios. Una de las cosas beneficiosas que tiene este escenario es que descarta aquellas combinaciones de variables que sean incoherentes, por ejemplo. Otra de las técnicas muy usadas se llama técnica de los 2 ejes, ideada por Peter Schwartz, con el que arrancamos la referencia de la descripción de lo que es un escenario, en donde se propone una matriz de importancia, que por importancia se refiere a la relevancia de los procesos en función del objeto del estudio, una matriz de importancia y de incertidumbre. ¿Sí? A través del cruce de estas 2 variables es donde surgen y se pueden configurar 4 escenarios con sus respectivas narrativas. Hay otros métodos que también los hemos visto en algunas de las imágenes de Mercedes, que pueden ser mencionados también acá como subtipos dentro del método de escenarios. Y uno de estos es el método de backcasting, que lo que hace, a diferencia de la técnica del forecasting, que lo que hace es proyectar desde el presente hacia un futuro, y la técnica del backcasting lo que hace es arrancar al revés. Parte de un futuro deseado,
como habíamos dicho, parte de un futuro deseado, y lo que hace es secuenciar hacia atrás los pasos a seguir en términos de política pública, por ejemplo. Otra característica que tiene es que son de horizonte de largo y muy largo plazo, de 25 años para adelante, y que el mayor aporte que tiene esta técnica es su contribución a la toma de decisiones. En la actualidad hay otro modelo, otro esquema que mencionó Mercedes y que seguramente Jorge retome, hace referencia a el análisis causal por capas, ¿sí? Que fue desarrollada por un australiano pakistaní, y lo que se propone es un análisis profundo y vertical de cada una de esas variables, ¿sí? Ahora bien, todas estas técnicas y estos métodos se pueden combinar. Siempre va a haber un método que estructura el estudio, que estructura el ejercicio de prospectiva, y puede ser que el otro lo complemente. Por ejemplo, me viene a la mente un trabajo un trabajo de prospectiva que se hizo en el INTA en el año 2012 sobre el sistema agroalimentario y agroindustrial argentino. El libro, conocido como El Cefalópodo, articuló el método morfológico de Deitor con el de 2 ejes, ¿sí? En otro trabajo que he participado, tuve la suerte de participar, se articuló que fue sobre el sistema agroalimentario del periurbano bonaerense. Se articuló el método de 2 ejes con el método de construcción de porotos escenarios. La flexibilidad que permite la articulación de cada uno de estos métodos habilitan que uno pueda afirmar que las técnicas pueden ser usadas como métodos, propiamente dichas, pero también como instrumentos de un diseño de prospectiva mucho más grande. Y para cerrar, Jorge, me gustaría plantear una pregunta y algunas posibles respuestas sobre cuál es la importancia y la vigencia que tiene el método de escenarios. La pregunta es, ¿qué se gana con este método? Y por un lado, es posible formar una comunidad con una visión compartida, ¿sí? Como dijimos, una de las características que tiene el método de escenarios es la importancia de la participación, ¿sí? Y esta participación que a su vez promueve la multi y la interdisciplina, ¿sí? Que permite que los distintos participantes de los ejercicios de prospectivas aporten y se lleven algo que forma parte de este intercambio multidisciplinar entre colegas y distintos actores. Por otro lado, el método de escenario permite conocer mejor los límites que ya se conocen, ¿sí? De lo que ya se conocen. Básicamente, los estudios prospectivos y el método de escenarios lo que permite es reflexionar sobre el presente para proyectarse en un futuro. Como mencionamos, a través del método, la técnica de backcasting, es posible formular decisiones y pasos a seguir teniendo en consideración beneficios productivos, ambientales, sociales e institucionales. Y en ese sentido, la prospectiva y el método de escenario como que nada, son un gran aporte para este tipo de estudios de futuro. Eso es todo. Muy bien, Diego, te agradezco. Gracias. Realmente es muy importante lo que mencionas porque al final lo que estamos viendo es que no estamos hablando de métodos de escenarios y futuros solamente para irlos trabajando intuitivamente. Hay un conjunto de técnicas, herramientas, instrumentos con los cuales ya ordenadamente podemos ir pensando esta planificación y estos escenarios hacia adelante. Porque lo que vemos es que o pensamos a corto plazo, 1 año, 2 años, 3 años,
muchos piensan en su gestión gubernamental y después más allá no sabemos qué va a pasar con el país o con la región, pero estos métodos ayudan y te dan muchas herramientas que te van dando hitos por donde puedes ir pensando una planificación más estructural, más institucional y más concreta para el país. Siguiendo estos elementos que tú dejas, Diego, quiero presentarlo a Mario Siede, que es abogado de la Universidad Nacional del Litoral de la Argentina. Tiene su maestría en sociología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Puerto Alegre del Brasil. Y él ha trabajado mucho, su experiencia profesional está basada en lo que viene a ser los conocimientos, experiencias y saberes en el pensamiento y la planificación estratégica. Mario ha desarrollado muchas consultorías con gobiernos nacionales y provinciales, Córdoba, Entre Ríos, en Argentina. Trabajó en diseños participativos en procesos de planificación en organizaciones de la sociedad civil en Argentina. Aquí estamos hablando de la participación de los actores sociales, que es el tema clave y central que hablaba Diego, y también en países de América Latina y en organismos internacionales. Últimamente ha trabajado con el Programa de las Naciones Unidas, el PNUD, con la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF en la Argentina. Por lo que veo, Mario tiene mucha experiencia en el análisis de trayectorias y planificación estratégica, que es un tema central en este momento cuando tienes gobiernos o instituciones que no están pensando el futuro, sino están pensando en sobrevivir su día a día y no están pensando más allá. En ese sentido, Mario, yo quisiera que darte la palabra, pero antes de darte la palabra también a todos los oyentes que nos están escuchando esta charla, si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacerla, pueden escribirla ahí en el chat de la conferencia para que pueda transmitir a nuestros conferencistas. Adelante, Mario, por favor. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, muchas gracias Jorge por esta invitación a este espacio. Muchas gracias a Mercedes y a Diego también por integrarme en este equipo, que estamos ahí, digamos, en proceso de elaboración de este diplomado con mucho entusiasmo. Bueno, por supuesto, Jorge, esto que decías, digamos, es la idea de la construcción de trayectorias posibles, ¿no? En América Latina, además de la idea de la construcción de trayectorias posibles, estamos hablando en la búsqueda de trayectorias, ¿verdad? Porque en muchos sentidos esta idea de pensar futuro, digamos, tiene también que ver con hacer un procesamiento de la identidad latinoamericana, ¿no? Esto que traía Mercedes, digamos, respecto de lo que decía Eleonora Mazzini y Conchero, digamos, que siempre América Latina está buscando, digamos, en esa tensión entre pasado y futuro, buscando, digamos, cómo ir resolviendo y mejorando su presente. Creo que en este sentido hay toda la experiencia latinoamericana de los últimos 20 años es lo que realmente provoca, digamos, esta efervescencia, diría yo, y esta predisposición hacia los estudios de futuro, porque estamos viendo que el futuro no está garantizado, sino que por el contrario, digamos, hay que cuidar esos caminos que nos llevan hacia horizontes de futuros que son los que deseamos, que obviamente tienen que ver con reforzar nuestra identidad latinoamericana, la dignidad, la justicia social, estos valores en los que estamos comprometidos, digamos. Entonces, en esta de las trayectorias, lo que un poco me cabe a mí, voy a tratar de ser obviamente breve, digamos, es para trabajar trayectorias posibles. La idea es que vamos a poner a dialogar, digamos, dos grandes autores, digamos. Uno es Carlos Matus, digamos, que podríamos decir que es uno de los grandes teóricos latinoamericanos de la planificación estratégica situacional, ¿sí? Y por el otro lado, este teórico, digamos, que han mencionado ya Mercedes y Diego, que es Sohail Inayatullah, digamos, que está proponiendo esta idea del postestructuralismo como método y a partir de eso el desarrollo
digamos, de una caja de herramientas muy interesantes, y la idea es justamente en esta parte que me corresponde un poco hacerme cargo en el diplomado, es poder dialogar, digamos, esta idea entre planificación estratégica y estudios de futuro, digamos, en estas versiones que hemos seleccionado. Por un lado, Carlos Matus, digamos, él plantea un desmontaje epistemológico de la planificación normativa, determinista, tecnocrática, que había sido la marca, digamos, de la planificación en América Latina en su desarrollo en los años 60 y entradas en los 70, y a partir un poco de la experiencia del gobierno de Chile, en el cual Matus participó, él va a buscar, digamos, elementos, digamos, epistemológicos diferentes, tanto en la noción de sujeto planificador como en la noción, en las relaciones entre la política y la técnica, entre el poder y el saber, y se va a meter, digamos, en los conceptos fuertes de situación, de poder compartido, de construcción de estrategias, digamos, al mismo tiempo de la construcción de visiones y de una construcción analítica que no solamente tiene en cuenta el conocimiento científico, sino los saberes que se adquieren en la gestión de la política, en la construcción de la política, y también en las construcciones sociales, obviamente, ¿no? En este sentido, Matus desarrolla, digamos, revisa y rearticula la relación entre técnica y política, entre conocimiento técnico y política, y nos trae, digamos, la idea de que hay una disputa, que la planificación está en el campo de los conflictos y en el campo de la disputa política, ¿sí? Matus ha sido en parte considerado y en parte poco considerado en América Latina, esa es toda una discusión. Sin embargo, es un autor que nos ha permitido entrar en la idea de que la planificación no tiene etapas, sino que tiene momentos metodológicos para ser desarrollados, ¿sí? Entonces, la idea de eliminar la noción de etapas en planificación nos trae una complejidad, una condición de captar mejor la complejidad de lo social, de lo político, de la práctica, de las políticas públicas y de esto que vos decías, de las gestiones situadas y concretas, que muchas veces por su gravedad, su urgencia y por su peso, digamos, están siempre como compitiendo, ¿verdad?, con la idea del pensamiento de futuro. Por el otro lado, ¿por qué compararlo con Sohail Iñárritu, digamos? Él, este autor de nacionalidad pakistaní, pero desarrollado, yo diría, universalmente, con unos condimentos occidentales y orientales muy interesantes en su formación teórica y también en su formación práctica, nos trae, digamos, una mirada renovada de los estudios de futuro, ¿sí? Quiere decir que entonces vamos a estar comparando dos miradas críticas sobre ciertas situaciones en el tiempo y en la historia, sobre la relación entre el pensamiento de futuro, la planificación estratégica y la política. Y en ese sentido, esas dos miradas son dos miradas críticas. Este autor pakistaní, Sohail Iñárritu, él trabaja sobre la idea del postestructuralismo como una estructura metodológica que le permite liberarse de algunas ataduras que los estudios prospectivos tenían, digamos, en sus orígenes allá por los 60 y los 70. En el mismo sentido que Matus, digamos, Matus en mi comprensión, digamos, ofrece una gran libertad de acción, digamos, cuando plantea los momentos metodológicos en vez de las etapas clásicas, digamos, de la planificación, porque podemos transitar de las miradas analíticas a las constructivas, de las constructivas a las visionarias, de las visionarias a las estratégicas. Y este autor lo que nos dice, Sohail dice que él básicamente trabaja con una estructura, con una caja de herramientas que proviene del postestructuralismo, y él recupera mucho de las ideas de Michel Foucault, digamos, ¿no? En ese sentido, podríamos decir, en este tiempo que tenemos, que básicamente él retoma ideas de Foucault, pero también de Deleuze y de Guattari, trabaja con la idea de deconstrucción. Esa idea de deconstrucción, digamos, es una idea de romper con los sistemas de verdad,
digamos, instituidos, podríamos decir los sistemas de verdad instituidos en las políticas públicas, los sistemas de verdad instituidos en la concepción de los problemas sociales en América Latina. Él recupera la perspectiva genealógica precisamente como la recuperación de qué modo se han constituido algunos paradigmas que nos han llevado a pensar, digamos, de manera limitada los futuros y las políticas públicas en la actualidad. Al mismo tiempo genera obviamente la perspectiva de un distanciamiento crítico respecto de que los escenarios no son simulaciones, sino que los escenarios son en realidad, digamos, construcciones discursivas que pretenden incidir en el mundo de lo real y en el mundo de la política concreta. Es decir, el estudio de escenarios o la construcción de escenarios es la construcción de una estructura discursiva que no es solamente una narrativa, sino que es una narrativa que opera sobre el conjunto de la realidad. En ese sentido, él dice, no solamente hay futuros alternativos, sino que podemos reconstruir pasados también alternativos, ¿sí? Es decir, que la idea de que no hay un solo pasado, ¿sí?, nos hace pensar, digamos, que podríamos pensar que hay alternativas de futuros. Yo creo que en el caso de Bolivia, digamos, es una cosa, a mí me encuadra mucho en este asunto, porque tantos gobiernos, digamos, de personas, digamos, provenientes de una raza blanca, digamos, ¿no?, hacían pensar que en Bolivia nunca se iba a plantear la posibilidad, digamos, de gobiernos, digamos, con personas y con dirigentes y con digamos, responsables de las políticas públicas a nivel de la presidencia, proveniente, digamos, de un Estado plurinacional. La misma existencia de un Estado plurinacional, digamos, nos está haciendo un ruido respecto de cómo es que estamos construyendo los pasados. En este sentido, tal vez este pensamiento nos permite identificar no solamente la complejidad, sino también la idea de diversidad y la idea de la inestabilidad de los escenarios actuales. Es decir, lo que nosotros tenemos es básicamente grados de incertidumbre. Esto que Mercedes traía con la ciencia posnormal, digamos, es reconocer que la ciencia tiene que empezar a moverse, digamos, en un entorno en donde lo que más ordena, digamos así, es la incertidumbre y el caos, y no tanto ese orden, digamos, que el discurso científico había colocado. En esta idea, digamos, en este reordenamiento, la idea es buscar, obviamente, una deconstrucción, dice nuestro autor, de metáforas tradicionales, ¿no? Parece ser que las anteojeras que tenemos para no tener políticas públicas creativas, para seguir recorriendo los mismos caminos o repitiendo las mismas recetas, tiene que ver con que nos atamos a algunas metáforas que explican la realidad, que vienen siendo realmente anteojeras, es decir, que no nos permiten abrir la mirada, abrir la escucha y proponer realmente una dialéctica con esta civilización que tenemos hoy. Esta civilización, dice Ayatollah, es una civilización que realmente está siendo muy traumática para la humanidad y tenemos que tratar de buscar, digamos, un horizonte de discusión más fuerte y más abierto y más provocativo. Y en eso él habla de niveles, ¿verdad? De niveles que son niveles de miradas, niveles de explicación, niveles de proposición, de propuestas. Y lo interesante es que plantea la idea de un ir y venir por esos niveles, ¿no? Que a mí me resulta muy interesante porque no es un pensamiento de vuelta. Así como Matus nos traía los momentos metodológicos frente a la noción de etapas, ¿sí? Y Ayatollah nos propone un ir y venir por diversos niveles causales, explicativos, interpretativos, empíricos, poder ordenar la experiencia, ordenar la interpretación, los significados, pero no atarnos o no quedarnos limitados por ellos. Entonces, en esto es evidentemente lo apasionante, ¿no?, de esta discusión entre pasados, presentes y futuros posibles, ¿no? Así que la otra cuestión, para cerrar, es que esto está planteado no como una discusión solamente epistemológica, sino como una discusión que se instala en la epistemología, pero que apunta, digamos, al campo de la práctica política y de la gestión situada, ¿sí?
En ese sentido, no es una epistemología que se pierde en sí misma, sino que es una epistemología que apunta al meollo de la realidad, diríamos, ¿no? Al cambio, a la transformación, ¿sí? Y obviamente en un sentido valorativo, digamos, desde ya. Así que bueno, esta es un poco la idea de trayectorias, ¿no? Por eso decimos de construcción de trayectorias, pero al mismo tiempo búsqueda de trayectorias, ¿verdad? Porque muchas veces no solamente es la construcción, sino también es, digamos, el meollo de la historia. Gracias. Muy bien, Mario, te agradezco la respuesta. Escuchándolos, me sale una pregunta que tal vez para Mercedes, que trabaja en la red de políticas públicas para América Latina. Ha estado circulando en estos días una convocatoria para, tanto por el PNUD como varios gobiernos se están incorporando en esta alternativa para discutir los sistemas alimentarios. Y lo que tú decías, Mario, pasado, presente y futuro es un tema central que va a estar en estos debates de los sistemas alimentarios. ¿Por qué? Porque tenías un pasado donde América Latina ha jugado un rol, tienes un presente donde América Latina está jugando el rol de proveedor de alimentos, según los informes de la FAO, va a ser el centro donde se va a producir los alimentos para el mundo. Pero si pensamos en el futuro, este centro de producción de alimentos para el futuro es a costa también de la deforestación, de la ampliación de frontera agrícola, todos estos temas que son parte de estos análisis de los futuros, ¿no? Que es parte de estos debates en los que se encuentran los actuales gobiernos, porque los actuales gobiernos están siendo eh, criticados desde la sociedad por ser fomentadores de la expansión de la frontera agrícola, de un modelo agroextractivista y sin pensar más allá qué va a pasar dentro de 15, 20 años, que es lo que todos nos dicen en el 2050 vamos a llegar a 9 mil millones de personas. Entonces, estos temas de los futuros son temas centrales que si no manejas estas técnicas, estas herramientas, vas a seguir trabajando intuitivamente o como sunchus luminarias que le llamamos aquí en Bolivia, se te ocurre una idea y después al día siguiente te la has olvidado y no pasó absolutamente nada. Creo que esa sería una pregunta. Y tengo aquí una pregunta también del público que dice, desde Silvia Alemán, que dice, si entendemos a la actitud como un mecanismo intencional del comportamiento humano y que actúa con base en información disponible, ¿cómo podemos suponer que mañana la planificación será efectiva si tanto el dato de hoy y la actitud de mañana ya habrán variado? ¿Qué pasaría con el escenario planificado hoy para mañana? Les dejo esa pregunta. ¿Quién se anima? Yo voy a dar una versión y después les paso la palabra a mis colegas. Primero sobre lo que vos planteabas, perdóname Jorge que te voceo como hacemos en Argentina porque nos cuesta mucho no vocear. Sobre los sistemas alimentarios, bueno, y más que nada sobre estas restricciones múltiples que aparecen, ¿no? Por un lado aparece algo como oportunidad, pero que a la vez en realidad también es una restricción, la cuestión de ser proveedores, ¿no? En América Latina de alimentos. Creo que sí, que bueno, que la perspectiva y estas disciplinas orientadas a la anticipación, digamos, a una digamos, a un diseño reflexivo, ¿no? Quizás es esa la definición. Proponen diseños reflexivos, ¿no? Que hayan transitado diálogos interdisciplinarios, que hayan transitado los dilemas, ¿sí? Porque en realidad son dilemas a los que nos enfrentamos. Entonces, estos métodos simplemente lo que hacen de distinta manera, los métodos en perspectiva, es trabajar con esos dilemas, ¿sí? Trabajarlos, permitir ponerlos sobre el papel, ponerlos en una discusión, ponerlos en un cálculo, ponerlos
en un debate, ¿no? En una búsqueda de alternativas, también un poco como mencionaba Mario. Entonces, simplemente sistematizan esos trabajos de búsquedas y de diseños reflexivos. Porque evidentemente tenemos que transitar en la región por esos caminos tan escuetos, ¿no? Porque es muy preciso. Tenemos que proveer con alimentos, tenemos que apoyarnos en lo que tenemos, pero también sabemos que nos enfrentamos a estas otras restricciones ambientales, sociales, porque también tenemos que alimentar a nuestros pueblos, no solamente a los mercados asiáticos u otros mercados internacionales. Entonces, siempre nos estamos moviendo en un campo de constricciones. Y justamente estos métodos ayudan a poner todas las variables sobre la mesa y a modelarlas, trabajarlas, reflexionarlas y diseñar trayectorias sólidas capaces de dar respuesta a estos desafíos que son múltiples, que también son ambiguos en el sentido, como lo decían Puntovich y Ravets, de la ambigüedad en el sentido de que no hay una definición unívoca, ¿sí? Desde una disciplina, porque las ingenierías podrán decir unas cosas, las ciencias sociales dirán otras, las ciencias ambientales dirán otra. ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Un poco estos instrumentos permiten trabajar en el marco de esas constricciones y brindar solución, digamos, reflexionar sobre las mejores soluciones posibles. Y sobre la pregunta de la colega que preguntaba, la verdad que muy interesante la pregunta, muy compleja, tiene como varias partes, simplemente cortito. Por un lado, decir que la actitud, no sé si, yo diría que no se define solamente por información, o que esa información es de distinto tipo, ¿sí? Una actitud puede definirse por un conocimiento específico, por un interés o por una emoción, ¿sí? Por ejemplo, por temor. Por temor y por miedo también actuamos. Por nuestros mitos más profundos también actuamos, ¿no? Ese es un poco lo que trae la metodología de Inayatullah que Mario presentaba. Así que ahí decir, bueno, no solamente la actitud se define por algo tan homogéneo como la información, y por otro lado, sí, los escenarios en perspectiva sirven para actuar hoy, ¿sí? No son para hacer oráculos de lo que va a venir, ¿sí? Y que queden ahí y luego ver si se acertó o no. Justamente se hacen para tomar definiciones en el presente, ¿sí? Entonces su validez es relativa e incluso duran un tiempo, ¿no? Por eso los escenarios deben repetirse cada 3, 4 años, porque las incertidumbres cambian, el mundo cambia, y no pretenden predecir, sí pretenden mapear el campo de la certidumbre y de la incertidumbre. Digamos que son elementos que permiten dar una hoja de ruta, pero esa hoja de ruta está tomada también por propias definiciones y valores e informaciones, ¿no? Entonces, bueno, es complejo para desarrollar, es muy buena la pregunta y tiene varias instancias, pero bueno, eso es lo que en principio se me ocurría para interactuar. Un comentario tal vez en esta idea de preguntas y repreguntarnos, ¿verdad?, acerca de estos instrumentos. En realidad, digamos, hay la propuesta de los estudios de futuro están muy a tono, digamos, en una época en donde el mundo, digamos, realmente no tiene grandes relatos respecto de lo que puede pasar o respecto a lo que se busca en el futuro, digamos, ¿no? En este sentido, digamos, yo coincido que hay un escenario donde no hay metarrelatos explicativos, totalizadores, digamos, que nos permitían configurar algunas imágenes de futuro, digamos, ¿no? O el capitalismo y la libertad
de las grandes democracias, o el socialismo y las sociedades comunistas, o la socialdemocracia. Estamos viendo que todas esas estructuras, digamos, modélicas de desarrollo están en crisis, digamos. Y esas crisis están abriendo preguntas que son nuevas. Entonces, en este sentido, tal vez, la idea de la actitud, que es muy interesante lo que plantea la pregunta, es también como una actitud, digamos, de preguntarse por qué no, ¿sí? ¿Por qué no partir de justamente cambios de actitud, ¿no? Porque en este sentido lo que hay, digamos, es, por ejemplo, la idea de hacer cortes. Por eso la discusión no es solamente la discusión de los datos, no es solamente la discusión de la construcción del conocimiento y cómo se construye, sino, digamos, en algún momento, digamos, este autor que estamos mencionando dice, no importa cuál sea la verdad, digamos, sino cómo está funcionando esa verdad en este momento. Entonces yo preguntaría, ¿somos en América Latina un continente productor de alimentos o de materias primas que eventualmente podrían convertirse en alimentos? ¿Sí? Digamos, América Latina, que se plantea como un continente productor de alimentos, ¿está alimentando, digamos, a sus hijos, digamos, de una manera más o menos adecuada? ¿Sí? Entonces, desde la lógica del mercado mundial de intercambios, digamos, de commodities, obviamente hay un rol, digamos, que está establecido para América Latina. Sin embargo, nosotros tenemos que ver si realmente, cómo funciona esa verdad, digamos, en la estructura de nuestros gobiernos en América Latina, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay una cuestión de actitud, ¿no? Casi diría, por traer, digamos, es como plantear, como decía Bachelard, una filosofía del no, ¿sí? Es decir, frente a aquella verdad que aparece como inmediata, ¿no? Como aceptada, decir lo primero es no, digamos, ¿no? Lo mismo que decía Bourdieu con la vigilancia epistemológica. En este sentido, yo creo que los estudios de futuro, realmente, a diferencia de los estudios prospectivos de la década del 60, están trayendo una riqueza en la construcción de conocimiento mucho más profunda en las ciencias sociales, y yo creo que justamente está abonando, estas perspectivas están abonando a una reorganización del conocimiento llamado científico, ¿no? Porque justamente la cuestión ambiental, la cuestión social, la cuestión de la alimentación, la cuestión de la naturaleza, no son abordables por la estructura científica creada en el siglo XVIII y XIX. Y esto una cosa es decirlo y otra cosa es ver cómo realmente se construye, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido es que yo vuelvo a agradecer también a Diego, a Mercedes, esta posibilidad de integrarme a este equipo, porque es una búsqueda que estamos sosteniendo que nos parece que no es una búsqueda que esté fuera del presente, ¿no? Esta búsqueda de conversar o discutir el futuro es una necesidad del presente, porque organiza el presente, ¿no? En ese sentido. Así que hay una actitud, digamos, ¿no? Hay también una actitud requerida. Muy bien, gracias, Mario. No sé si, Diego, tú quieres. Sí, en realidad quería hacer dos comentarios chiquitos. Uno, en cuanto a la técnica del método de escenarios, esto que mencionaba Mercedes, que se hace una vigilancia cada 3 años, el estudio prospectivo que hicimos desde el Centro de Prospectiva del INTA, que se hizo en el 2012, después tuvo una reevaluación de muchas de las variables y de muchos de esos escenarios 3 años después. Entonces, es un ejercicio, o sea, lo quería traer como ejemplo de este ejercicio como parte del método de escenarios de ir revisando de manera permanente la construcción y la evolución de las distintas variables que, de alguna manera, en términos de la acción en el presente, permiten ir viendo los pasos a seguir en función de cómo se van configurando y reconfigurando esos escenarios pensados tiempo atrás. Y en cuanto a los sistemas alimentarios, algo que resulta interesante también, que lo hemos visto en un trabajo que hicimos con Mercedes y un colega que se llama Ignacio Alonso, es ver cómo los estudios de prospectiva sobre los sistemas alimentarios y agroalimentarios fueron creciendo
de los años 2000 para acá, lo cual da a entender que esta disciplina, esta visión a futuro, forma parte de una preocupación cada vez mayor dentro de los espacios de toma de decisión de la región. Por lo menos en términos de número de publicaciones, la prospectiva ha ocupado un espacio cada vez mayor en este campo de la seguridad alimentaria, los esquemas de productivos, etc. Solamente eran esos dos comentarios agregando los compañeros. Muy bien, gracias, Diego. Aquí hay una pregunta, entre pregunta y consulta. Dice, es de Mirna Ángela, dice, los sistemas alimentarios son parte de los commodities. La soya es parte de esta ecuación. En el diplomado se tocarán temas como procesos de consulta, convenio 169 OIT, acuerdo de Escazú, etcétera, en la implementación de la metodología prospectiva. Les dejo esa pregunta. Bueno, no sé si específicamente. El diplomado está pensado, sí, para el campo, para, digamos, el gran terreno que es los estudios de desarrollo territorial, sí, productivos, agropecuarios, bueno, las nuevas temáticas de la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios, obviamente porque creemos que hay una especificidad regional que donde estos temas son trascendentes y se requiere de pensarlo situadamente, ¿no? La idea es poder compartir ejercicios prácticos sobre distintos métodos, poniendo los focos que resulten pertinentes para el público que tengamos inscripto. Nosotros tenemos, digamos, un set de métodos preparados, pero una vez que conozcamos en detalle, digamos, el perfil de nuestros postulantes, vamos a poder adaptar un poco esos métodos a los temas de trabajo y de estudio de quienes participan y de interés, cosa de poner todos los conocimientos a producir y que todos nos enriquezcamos probando con estas metodologías en función de los temas que resulten de interés. Obviamente que el campo agropecuario, agroalimentario, especialmente Diego Taraboleri y yo tenemos bastante desarrollo en ese espacio. Mario tiene también mucho trayectoria en cuestiones de desarrollo sostenible, ambiental, gestión social de proyectos, en el ámbito de salud también. Digamos que es un campo bastante interdisciplinario, pero también depende de que lo que cada cohorte de cursantes proponga en sí misma, ¿no? Porque, bueno, la idea es hacer algo en función de los intereses de cada uno. Así que podremos tomar estos ejemplos como otros para hacer análisis en estos ejercicios situados, más allá de que hay toda una bibliografía que, en parte es metodológica y en parte es de antecedentes en estudios de prospectiva agroalimentaria, ¿no? En la región. Sí, sobre ese punto también lo que yo quisiera complementar. Mario, dale, creo que querías... Muy interesante tanto el convenio de OIT como Escazú. Lo que pasa es que en esas dos son dos estructuras normativas, ¿verdad?, de consenso internacional. Lo interesante de estos estudios prospectivos y estudios de futuro es que también interpelan esa estructura normativa, porque por estructuras normativas, digamos, que proponen transformaciones importantes, hay en Naciones Unidas hay una gran cantidad, y también en los países, digamos, ¿no? Ustedes todos tenemos leyes, por ejemplo, sobre niñez, adolescencia y familia, que dicen cosas muy fantásticas, digamos, pero que están muy lejos de poder aterrizarse. Cuando estamos trabajando con estudios de futuro, estamos justamente viendo y analizando cuáles son las condiciones de posibilidad, ¿verdad?, en el futuro
de concretar esa normativa que valorativamente estamos todos de acuerdo, ¿verdad? La consulta, el seguimiento internacional, el cuidado del medio ambiente, por supuesto. El tema es que justamente allí lo que hacemos es imbricar los estudios del futuro con estas perspectivas normativas, porque sabemos que solamente la perspectiva normativa enunciativa no alcanza para la realización de las políticas. ¿Sí? Esto es. Muy bien, gracias, Mario. Sí, también quería complementar a las respuestas de ustedes, es que viendo la temática cuando hablaba Diego de los métodos y cuando hablaba Mario también del alcance, lo que muestra es que no estamos hablando de un diplomado que va a estar centrado solamente en un sector, sino es varios sectores, varios actores. Hay un conjunto de dimensiones que van a ser tocadas y como decía Mercedes, la característica del diplomado es que se va a trabajar con los alumnos en función de la temática en el cual ellos están trabajando o la temática que les interesa desarrollar, ya sea en función de su desarrollo profesional o en el trabajo en el que se encuentran o las inquietudes que ellos van teniendo, y sobre eso se va a ir trabajando porque estos métodos y estas técnicas no están circunscritas a un solo sector o a un solo ámbito, más bien son metodologías y técnicas, porque ahí estamos haciendo énfasis en métodos, técnicas y herramientas que sirvan a diferentes profesionales en diferentes ámbitos en los cuales se van desarrollando. En ese sentido, quiero invitarles a todos los que han participado en la charla, que nos hagan el favor de difundirlo a personas que ustedes conozcan, que estén interesados en hacer el diplomado, y si ustedes mismos están interesados, inscríbanse por favor, porque la característica del diplomado es que tenemos un cupo solamente de 20 alumnos, porque vamos a ir trabajando estrechamente con cada uno de ellos y no queremos tener un grupo grande que no nos permita trabajar muy focalizadamente con cada uno de los participantes del diplomado. No me queda más que agradecer a la doctora Mercedes Patrulló, al maestro Diego Taraborelli, al maestro Mario Siede por la apertura a participar en este webinar, en esta charla sobre un tema tan interesante que cuando vemos, o por lo menos veo acá en Bolivia, tenemos un vacío muy grande, tanto de instituciones que vayan trabajando esta temática como de recursos humanos, y creo que con este diplomado y con esto vamos a ir llenando estos vacíos dentro de la universidad pública, dentro de las instituciones que realmente necesitan tener recursos humanos, que vayan pensando en estos escenarios y no simple y llanamente se conviertan en operadores de políticas coyunturales y de momento, ¿no? Nuevamente agradecerles, Mercedes, Mario y Diego, por su apertura, la charla, y hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Mario. Gracias, Mercedes. Saludos. Muchas gracias. Participado en este webinar y los esperamos. Gracias. Hasta luego.